Un elemento importante en el ámbito del derecho es definitivamente el razonamiento lógico jurídico. Desde el punto de vista práctico existen dos posiciones. La parte que nos indica que es posible un razonamiento lógico jurídico formal y los que critican esto al decir que no podemos reducir el pensamiento en el derecho a una mera aplicación de los formalismos de la lógica y que por el contrario tenemos que tomar en cuenta otros elementos como la axiología, los valores en el ámbito del derecho y aspectos de carácter práctico que se presentan en el mundo de las relaciones humanas concretas. Es innegable, a pesar de todo, que el razonamiento lógico jurídico se sostiene en el ámbito del derecho en el entendido de que tenemos que hacer una serie de operaciones mentales de carácter formal desde el punto de vista del razonamiento, entendiéndose como las operaciones del análisis, la síntesis, la aplicación de la norma jurídica como una proposición jurídica de carácter general, una especie de premisa mayor, dentro de la cual se subsumen o calzan ciertas particularidades del ámbito de los hechos jurídicos y que por lo tanto dichos hechos pueden serles aplicados una serie de consecuencias jurídicas. A partir de ahora vamos a entrar a el análisis particular de cada uno de estos elementos. Lógica jurídica versus razonamiento jurídico. La lógica formal y la lógica material en el ámbito del derecho. Conceptos básicos de la argumentación jurídica. Una de las nociones lógicas básicas necesarias para conceptualizar la praxis jurídica de las sentencias judiciales constituye la noción de argumentación. Esto es el concepto de una cadena o red de razonamientos. Así, en concordancia con esta caracterización, la expresión todos los animales son mortales y todos los gatos son animales, por consiguiente, todos los gatos son mortales y de ahí que Félix, el gato, sea mortal, pues es un gato. La anterior es una argumentación compuesta por dos razonamientos, a saber, el razonamiento 1, todos los animales son mortales y todos los gatos son animales. Por consiguiente, todos los gatos son mortales. Las dos primeras podríamos llamarle premisas y la última le llamaremos conclusión, siendo el género la premisa mayor, siendo lo particular la premisa menor y obviamente de la relación de ambos se genera la consecuencia lógica de la conclusión. Razonamiento 2, que está implicado en el argumento que leímos al principio. Todos los gatos son mortales, premisa mayor, y Félix es un gato, premisa menor. Por consiguiente, Félix es mortal. Un ejemplo en el ámbito propiamente jurídico lo tenemos con este. El siguiente razonamiento indica: la prueba testimonial y confesional demostró que el señor X cultivó y distribuyó droga, pero a quien se le demuestre que ha cultivado o distribuido droga, deberá imponérsele pena de prisión de 5 a 15 años. Por lo tanto, el señor X se le deberá imponer de 5 a 15 años de prisión. En el caso de las normas jurídicas, vamos a partir de la orientación clásica de validez lógica y se interpretan las oraciones normativas como proposiciones normativas. Vimos anteriormente el caso de un artículo de ley que vamos a suponer una expresión de carácter general y por lo tanto vamos a considerarla como una premisa mayor. Análisis de casos lógico-jurídicos. Estudiemos algunos. En el Código Penal encontramos el artículo 111 que se remite al tipo penal del homicidio simple. Artículo 111. Quien haya dado muerte a una persona será penado con prisión de 12 a 18 años. Diríamos que el tipo penal viene siendo la premisa mayor. Resulta que Juan Pérez dio muerte a fulano de tal, un hecho particular, y por lo tanto vamos a llamarle premisa menor. La premisa menor es un hecho
jurídico que calza dentro de la premisa mayor y por lo tanto, en consecuencia, Juan Pérez será penado con prisión de 12 a 18 años. Es la conclusión lógica derivado de que existe un caso concreto que se subsume o calza dentro del tipo penal. La conclusión es la consecuencia jurídica, la pena privativa de libertad. En el Código Civil podemos encontrar también los correspondientes casos. El artículo 1045, por ejemplo, que habla sobre la responsabilidad civil extracontractual. El artículo 1045 indica taxativamente a la letra que todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. Una proposición de carácter general es la norma jurídica, la premisa mayor. Juan Pérez, mientras conducía su vehículo, al tiempo que revisaba su teléfono celular, lesionó gravemente a fulano de tal. Tenemos un acto cometido por Juan Pérez que sería un evento particular que calza dentro de la premisa mayor del artículo 1045. En consecuencia, Juan Pérez está obligado a reparar los daños causados junto con los perjuicios, la conclusión derivada de la norma jurídica. En el Código de Trabajo tenemos otro ejemplo. El artículo 81 nos habla sobre las causales del despido sin responsabilidad patronal y en su primer inciso establece, artículo 81, inciso A, son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono, entre otras que indica el artículo 81. Esto viene dado por el artículo de ley, sería la premisa mayor. Resulta que Juan Pérez golpeó en el rostro a su patrono fulano de tal, que es un hecho particular que calza dentro de la norma, siendo este caso particular la premisa menor, lo que nos lleva a la consecuencia lógica jurídica de que, por consiguiente, el patrono fulano de tal está facultado para dar por terminado el contrato de trabajo de Juan Pérez, con causa justa. Decíamos que hay una posición formalista del derecho en el sentido de que es posible aplicar los elementos formales del pensamiento lógico al ámbito del derecho. Sin embargo, hay otra posición que dice que no es tan fácil el asunto porque hay elementos de carácter práctico, de carácter concreto, empíricamente particular, y también hay elementos de la axiología, de la teoría de los valores, valoraciones subjetivas de los seres humanos en el ámbito de sus relaciones intersubjetivas. Por lo tanto, hay una posición antiformalista en el ámbito del derecho. Vamos a conocer un poco sobre este tema. El antiformalismo jurídico. Acercamiento al problema de la lógica jurídica, lógica formal y lógica material. El empleo de la lógica en el campo de la interpretación y aplicación del derecho, comúnmente referido por los autores como lógica jurídica, constituye un aspecto de la teoría de la interpretación jurídica por cuanto se encuentra enmarcado dentro del problema del razonamiento jurídico, entendido este como el razonamiento empleado al momento de interpretar y aplicar el derecho con miras a crear las normas jurídicas individualizadas, es decir, los fallos administrativos y judiciales. La lógica en sentido estricto o lógica formal, lógica tradicional de la que hemos venido hablando, es definida como una teoría del pensar en conceptos. El razonamiento correcto, decíamos también. Como tal, es una disciplina que se ocupa por determinar las condiciones en las cuales, a través de ciertos esquemas de razonamiento, se pueden obtener conclusiones formalmente válidas. De tal modo, la lógica formal no se ocupa por el contenido material o substancial de los razonamientos, es decir, los objetos a los cuales dichos razonamientos son aplicados, sino únicamente por su forma. En virtud de ello,
la citada lógica tradicional resulta insuficiente al intentar aplicarla a objetos de investigación determinados, en los cuales la verdad ontológica, la verdad del ser de las conclusiones, resulta más relevante que su validez formal, la verdad formal. Así, los métodos, procedimientos y esquemas de razonamientos brindados por la lógica formal como herramientas para garantizar la coherencia de los razonamientos resultan insuficientes al intentar aplicarlos a las diversas ramas del saber y en las distintas ciencias. Por ello, en tales circunstancias, surge la necesidad de recurrir a la lógica material, es decir, la lógica aplicada, la cual, a diferencia de la lógica formal, no se agota en una teoría del pensamiento, sino que trasciende al ámbito ontológico y se presenta al investigador como un instrumento aplicable en su campo. Específicamente, en el campo del derecho, la lógica formal se revela insuficiente en la solución de los problemas que surgen con motivo de la interpretación y la aplicación del derecho, toda vez que, en el ámbito jurídico, la pura corrección formal del pensamiento, la cual constituye el cometido exclusivo de la lógica formal, no siempre trae aparejada la consecución de los altos fines sociales, cuya realización es función del derecho propiciar, siendo que en ocasiones incluso se presenta reñida con ellos. Justificación de la inoperancia de la lógica formal en la esfera del razonamiento jurídico, naturaleza y caracteres del derecho. La inoperancia de la lógica formal en el ámbito de la interpretación jurídica resulta del hecho de que el derecho, como objeto cultural que es, constituye una materia eminentemente pragmática y axiológica. Así, las normas jurídicas, al igual que cualquier obra cultural, no pueden ser entendidas con abstracción del sustrato social que determinó su nacimiento, de modo que su sentido es únicamente circunstancial y solo puede ser esclarecido con atención a las circunstancias históricas concretas que representaron la necesidad cuya satisfacción pretendió lograrse a través de ellas. Es por ello que el ámbito jurídico y el reino de la cultura, en general, no tolera el tratamiento naturalista que le impone la lógica tradicional. Finalmente, aunado a este carácter axiológico, distintivo del ámbito jurídico que trata sobre los valores, es necesario resaltar su eminente pragmatismo, en virtud de que el derecho, en tanto objeto cultural, no constituye un fin en sí mismo, sino un medio técnico destinado a la obtención de determinados fines, de modo que no puede entendérsele sin referencia al fin social práctico perseguido a través de él. En definitiva, en la solución de las controversias jurídicas resulta indudable que el intérprete se encuentra ante la necesidad de recurrir, antes que a operaciones de lógica deductiva, a razones y juicios estimativos y axiológicos, en ejercicio de un acto eminentemente volutivo. Dicho acto está determinado por razones fundamentalmente culturales, las cuales están constituidas por la facticidad ideológica, filosófica, política, sociológica, entre otras, que determina las necesidades sentidas en el momento histórico particular dentro de la sociedad que constituye el contexto en el cual se encuentra inmerso el intérprete. Formalismo y antiformalismo.